Hola a todos de vuelta, soy Violeta Acuña, esto es El Colmenar de Artes Vivas en su primera edición, en su material de sesiones abiertas. En el segundo episodio, hoy tenemos a dos invitadas de la plataforma feminista de Paraguay, con nosotros Natufer y Michi Moragas. Nos van a hablar un poco sobre todo lo que es la articulación, sus orígenes y mucho más. Gracias por venir. Bueno, a ver, una presentación más extensa si quieren, Natufer, a qué te dedicas o cuál es también tu rol un poco en lo que es la plataforma. Buenos días, gracias por la invitación, Violeta. Un gusto conversar contigo sobre este tema que es una pasión hablar del feminismo y de nuestros espacios de articulación. Yo soy comunicadora, también estoy en una organización política, hago política y nada, en la plataforma soy una integrante más. Es una plataforma que es bastante horizontal en ese sentido, así que sería como esa mi presentación, ¿verdad? Buenísimo, Michi. Hola, Viole, gracias por tenernos acá. Bueno, yo soy abogada feminista, hago parte del consultorio jurídico feminista y en la plataforma un poco, bueno, hacemos como dicen a tú, todas todo, y nosotras últimamente tenemos como más un poco un rol de apoyo legal, digamos. Lo que estamos últimamente haciendo en las acciones, sobre todo de incidencia en la plataforma, es dar argumentos y apoyar legalmente la argumentación que hacemos muchas veces como plataforma y en general con relación a las marchas, todas, todo, digamos, como siempre. ¿Desde hace cuánto que están involucradas en la organización de la plataforma feminista? Y la plataforma en sus distintos formatos viene funcionando desde el 2017, cuando se hizo la gran movilización, el Yo Paro, el paro feminista que se hizo a nivel regional. En Paraguay también hicimos, y a raíz de eso empezamos como a articular un espacio que fue mutando en sus roles, pero que fundamentalmente hasta hoy continúa siendo el espacio que organiza las marchas del 8M y del 25N. Y en el medio también organizamos como algunos debates, otras movilizaciones, acciones concretas respecto a otros temas que nos atañen, diferentes cosas, ¿verdad? Pero básicamente desde el 2017 estamos. ¿También, Michi? Sí, yo creo que, sumando un poco lo que dice Nato, creo que hay algo que es re interesante también de que la gente sepa, digamos. Los 8 de marzo y 25 de noviembre, bueno, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres y de la Mujer Trabajadora en realidad, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia, son fechas que desde el feminismo en todos lados y en Paraguay siempre se hicieron actividades, se hicieron cosas, o sea, nosotras siempre hemos participado desde siempre. Pero hasta el 2017 no había tenido la masividad que tiene hoy. Y yo creo que eso es importante que se entienda que hubo un punto de inflexión ahí en el 2017 y que esto viene un poco de la movida latinoamericana, viene del Ni Una Menos de Argentina, que en el 2016 más o menos empieza, entre el 2015 y 2016 se empieza a articular y como que nos llega la ola y nosotras nos montamos en la ola, que a veces Paraguay tiene eso, a veces se monta y muchas veces no se montan olas, sobre todo del feminismo y de cosas positivas, digamos, que pasan en la región. Causas. Entonces, en este caso nos montamos y fue como muy interesante porque, de hecho, lo que nos pasó es que mucha gente no sabía hasta el 2017 que el 8 de marzo se hacían actividades, por ejemplo. Entonces, mucha gente, el 2017 fue su primer 8 de marzo y eso para nosotros fue muy genial. Gente que no conocíamos, con la que no articulábamos, espacios que no estaban tradicionalmente en nuestro círculo, se acercaron. Yo ahí también, o sea, cuento que siempre que la primera actividad como consultorio fue el 8 de marzo y fue alrededor de esa organización del paro en el 2017. Dijimos, ¿qué más podemos sumar? Y ahí como con un grupo de compañeros dijimos, vamos a hacer un consultorio jurídico feminista en la plaza al aire libre con las mujeres que vengan. Entonces se formó como algo súper lindo alrededor del 8 de marzo. Y eso lo seguimos sosteniendo, eso, con altos, con bajos, con idas, con vueltas, con organicidad, más organicidad a veces, menos organicidad a veces, pero creo que es como un espacio que, y yo eso siempre pongo un pin ahí en el 8 de marzo del 2017, porque hay como un punto a más y tal vez sí que si querés un cambio generacional también, digamos, o sea, también muchas chicas más jóvenes, menores de 40 y muy jóvenes así como de menos 20 que no se habían acercado hasta ese momento al feminismo y como que
también le fueron perdiendo el miedo a hablar, a definirse feministas, no sé, a usar el pañuelo verde en las calles, a estar en este tipo de espacio. Entonces, también para mí es un espacio que a mí me da mucho gusto, o sea, Ganado. que da gusto, o sea, que Y somos que felices, se digamos, expande. y que se expande. ¿Antes del 2017 ya habían marchas o recién llegó a Paraguay o fue como una ola masiva regional, no? Complementando nomás lo que dice Michi, habían actividades vinculadas al 8 de marzo. Algunas eran marchas, pero pequeñas, muy centradas para dentro del movimiento. Eran actividades que se hacían, nosotras ya participábamos porque nosotras ya éramos del movimiento feminista antes del 2017 y eran como siempre paneles de debate o acciones más chiquitas y eran sobre todo vinculadas a actividades más, a la dinámica de ONG, podríamos decir. Era una dinámica más de una estructura más formal. Y se hicieron también algunas marchas y se hicieron actividades de calle, pero tenían más que ver con otro tipo de acción, ¿verdad? En este 2017 lo que hubo fue un emerger desde una convocatoria que se hizo en la plaza abierta, no llamó una organización, ni un referente, ni una nada, llamamos entre varias. Y si hacemos algo, y si hacemos algo, y si hacemos algo, se fue corriendo la voz en el marco de la ola esta que cuenta Michi. Y espontáneamente un montón de chicas que ya veníamos en el feminismo y otras que decían, hijo, ahora quiero unirme a esto, tengo cosas que decir, tengo formatos de donde hablar que son distintos a la reunión, al discurso convencional. Entonces, las voluntades se fueron sumando y también las organizaciones más históricas, algunas se sumaron, otras no tanto, o hay medio tensiones que siempre hay también un poco con la irrupción de nuevas formas, pero que estuvo súper buena porque nada, ahí en la plaza, en la asamblea, en la plaza, que eso sí nunca habíamos hecho, por lo menos en los tiempos que yo estuve en el feminismo anterior, no era ese el formato. Un espacio público, la Plaza Italia, que nosotras le empezamos a denominar la Plaza de las Mujeres, nos juntamos ahí, hacíamos plenaria todos los miércoles y era así o sea, nos queríamos juntar, nos juntábamos, hicimos grupos, además en esta cuestión de hacer grupos de trabajo, grupos específicos, cada una de su expertise, todas aprendiendo de las otras. Y la verdad que fue una experiencia colectiva demasiado linda de vivir, ¿verdad? Cómo se organizó la marcha. Y también fue un poco saber que nosotros teníamos que hablarle a la sociedad en su conjunto, que creo que ahí está la gran diferencia también de los otros 8M. Era un acto, no era reivindicativo nuestro, era reivindicativo hacia la sociedad. Hicimos para que la sociedad nos vea. Nosotros pusimos nuestra voz y lo pensamos conscientemente, dijimos, tenemos que ser así, estar de moda, se tiene que hablar de nosotras, tenemos que llegar a masivamente, que hablen las periodistas, las influencers, gente que no era necesariamente feminista, pero que se monte al paro, se suba en la ola, como dice Michi, que venga esto y que consideren que hay que hablar cuando eso ya los feminicidios venían en aumento, ya en las condiciones de las mujeres trabajadoras también estaban muy precarizadas, como sí hasta ahora. Entonces nos decíamos, tenemos que aprovechar esta fuerza internacional y tenemos que cambiar el formato, ¿verdad? Sobre todo creo que ahí lo que hubo, el clic, que creo que tiene que ver con lo generacional y con entender que hay que, de otra forma, poder presentarle a la sociedad nuestra propuesta política, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dio demasiado gusto y ahí toditas aprendimos un montón. Y además, ¿viste? Eso cuando estás en una cosa que da gusto, que todos los días te querés juntar, que conocimos un montón de amigas nuevas, se formaron un montón de colectivos feministas a partir de esa experiencia, así como el Cónsul, otros muchos espacios fueron conformándose a raíz de que ahí se conocieron o ahí descubrieron expertices comunes, en intereses, intervenciones sociales parecidas y fue así como un súper empujón al feminismo que le dio esa fecha particular y estuvo demasiado... O sea, se tornó como un gran coalicionador de voluntades y de causas afines, no solamente propiamente del feminismo, sino también de trabajo colectivo. Pero a mí también, bueno, yo siento que hay mucha influencia, ¿verdad? También de lo que fue la organización que tiene Argentina, que es lo que nos queda también bastante cerca, y que Argentina tiene una fuerza particular en el feminismo que contagia a toda la región, hasta Colombia y de Colombia incluso México, ¿no? Que yo estuve al menos en las marchas de Colombia, eran mucho más pequeñas para hacer lo de Colombia. Y creo que de repente habían como 2 marchas al mismo tiempo en otros lugares de la ciudad,
pero ni comparación a lo que es con Argentina, incluso con Paraguay, que Paraguay a nivel de Asunción, sobre todo, a nivel de población, es 10 veces más pequeño que Bogotá, ¿no? O que Buenos Aires. Pero acá hay una marcha de cuadras. O sea, me parece que es un acierto y también es un espacio ganado importantísimo. También lo que dijo Natu, lo que iba a decir, ¿no? Uno cuando pasa sus 20, un poco, de alguna forma, si le toca, yo creo que a todas en mayor o en menor medida, me atrevo a decir que a todas en mayor o menor medida, sí o sí nos atraviesa experiencias machistas, misóginas, que normalizamos, normativizamos, dejamos pasar para que no nos mate el estrés o que no nos movilice tanto, porque el movilizarnos o el que nos inquieten cosas, se necesita un lugar de reflexión y de bajar, ¿no? De que salir eso. Y acá no hay, es todavía, cada vez se habla más un poco de estos problemas a nivel, ¿no? Conductuales, que esto se trata con profesionales, ¿no? Y muchos nos comemos. Y a nuestros 20, bueno, empezamos a conocer el mundo laboral, empezamos a salir y las chicas son jóvenes y no dimensionamos lo machista que es nuestro país. Entonces, una vez que a uno le toca algo muy de cerca, yo hablo también por mí, como que se torna, es una voz y una fuerza distinta también, y naturalmente uno conlleva ser militante en mayor o menor medida de intensidad, pero milita y contagia esto a generaciones que todavía no les pegó fuerte una experiencia machista, misógina, de diferencia de género. Entonces, me parece que el rol, sobre todo las marchas, ¿no? Me interesan mucho las marchas también, un poco cuáles fueron las dificultades que se presentaron a lo largo de los años, ¿no? Que ya casi tiene como 10 años, sí, 2017, 7 años, 6 años, 7 de marcha. Entonces, ¿cuáles fueron sus mayores dificultades a la hora un poco de organizar y de parar las calles, ¿no? Yo creo que hay siempre muchas complejidades también, como todo movimiento social, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, en mi análisis al menos hay un tema que, y digo en mi análisis porque yo no sé si a todo el mundo le parece que esto es complejo, ¿verdad? O sea, hay ciertos niveles de inorganicidad de alguna manera en la organización de la marcha, que es finalmente la marcha se organiza con quien está. Y eso a veces ha generado tensiones, complicaciones, hay tensiones que no son de la plataforma, que son del feminismo en general, vinculado, por ejemplo, a la cuestión del campo y la ciudad, la cuestión de los temas que vienen siendo complejos, que tienen que ver con la discusión sobre trabajo sexual, sobre la discusión sobre las mujeres trans. O sea, y eso ha hecho que haya gente que se acerque y haya gente que se aleje, digamos, ¿verdad? Porque finalmente hay una diversidad de feminismo, como diversas somos todas, ¿verdad? Entonces, no sé si decir que esa es un obstáculo o un problema, yo creo que es una complejidad en todo caso, ¿verdad? Y que también hay momentos en la vida que son, o sea, hay años y momentos en la vida, o sea, porque el 8 de marzo nos toca al inicio mismo del año y el 25 de noviembre nos toca al final del año. Entonces, las complejidades del inicio de año, donde estamos todos medio arrancando, no sé qué, y cuando nos dimos 3 vueltas ya es el 8 de marzo, y noviembre es lo mismo, o sea, te diste cuenta, viste que en agosto es como que cerrar tu ojo y ya estás en diciembre. Entonces, también como nos pasa lo mismo en noviembre, entonces ahí también hay como niveles de energía diferentes, hay gente que está más en una y más en otra, hay gente que se prende más, o sea, hay marchas que se organizó con un montón de gente y hay marchas que se organizaron con re poca gente, por ejemplo, ¿verdad? Y eso obviamente tiene eso se nota después finalmente en lo que se ha hecho, digamos. Hay esas marchas que han tenido menos niveles de energía y marchas que han tenido mayores niveles de energía. A mí me parece que lo del 2017 igual, para nosotras es como súper importante, no solamente porque es lo primero, sino es algo que nos coloca como movimiento de mujeres, como un movimiento que puede mover masas. Y eso yo creo que o sea, en Paraguay, ¿quiénes mueven masas? Mueven las organizaciones campesinas principalmente
Y desde hace unos años también se nos cuentan a las mujeres como actoras capaces de mover masas, digamos, ¿verdad? Podemos discutir si qué tanto es mucho 10.000 personas en Asunción. Yo creo que 10.000 personas es mucho en Asunción. Para Para parar para calles. Asunción además sobre todo, ¿verdad? Sí, sí. Y además eso tiene unas réplicas fuera de Asunción, que eso también yo creo que hay que decir. O sea, hay marchas en Ciudad del Este, hay marchas en Encarnación, en su momento creo que hubo también en Coronel Oviedo, en Pedro Juan Caballero. O sea, lo lindo es que no es una marcha de las asuncenas, sino terminó siendo algo que se replicó con diferentes formas, niveles, números en otros momentos, lugares del país. Y eso es re importante porque entonces también nos muestra que es una movida que no solamente nos resuena a nosotras las asuncenas urbanas, sino que les resuena a muchas compañeras en otros contextos. Pero que de todas maneras nosotras hemos logrado articular las marchas con nuestras compañeras campesinas y eso para mí es una de las cosas más importantes. O sea, mucha de la fuerza de las cosas que hicimos se basa también en nuestras compañeras campesinas que vinieron y dialogaron con nosotras y le pusieron también el cuerpo y están presentes. Ahí, nomás sumando a lo que dice Michi, me parece súper clave, o sea, como la plataforma no es y la articulación no es un espacio formal de organización, o sea, no es que tiene, como decía, no tiene una personería, no tiene un estatuto, no tiene autoridades, sobre todo, que son las dueñas del espacio, ponele, sino que cuando hay eso, hay una gente que está obligada a que algo funcione. O sea, los roles te dan eso, ¿verdad? O sea, vos sos la presidenta, tenés que hacer que funcione. Vos sos la coordinadora, hacer que funcione. En este caso, la asamblea es el espacio que es el articulador. Nuestra asamblea, nuestra plenaria que hacemos cuando nos juntamos a hacer un 8, un 25, o la Asunción de Marito, que también nosotros hicimos una marcha importante, o una acción frente a la fiscalía, o lo que sea que organizamos, se constituye una plenaria que ahí se designan roles, ahí se designan como cuestiones, y ese es un formato que es súper interesante porque los liderazgos también se movilizan, cambian, y es como una escuela para todas las que participan ahí porque van aprendiendo, pero también es complejo porque implica toda una tarea pedagógica permanente, ¿verdad? O sea, de la que llega recién y nunca ahí tuvo una reunión, nunca estuvo en ningún espacio colectivo, o que sí ya tiene experiencia. Yo, por ejemplo, que estoy en los partidos políticos, yo estoy en Convergencia, se llama mi partido, que es un partido del Frente, y la gente que somos los partidos venimos con una dinámica propia, ¿verdad? Que venimos mucho más Entrenados entrenadas en para aguantar una gestión reunión de humana. muchas horas, el uso de la palabra, organizar las ideas, es como es nuestro día a día, ¿verdad? O sea, y también la confrontación, ¿verdad? O sea, si a mí Michi dice algo que me parece que no, le voy a decir, no, ¿sabes qué, compa? Me parece que tal cosa, otra cosa. Y hay muchas compas, en nuestra cultura cuesta mucho la crítica, ¿verdad? Y la diferencia, no es solamente ahí en todos los Completamente. espacios, cuesta mucho. Y eso solamente con mucho cuidado, mucho respeto. Y eso hay muchísimo en la plataforma. O sea, se fue construyendo una política desde el cuidado, ¿verdad? Intentamos todo el tiempo no avasallarnos, no reproducir en prácticas jerárquicas y machistas de las organizaciones en los espacios. Y es una tarea súper difícil y es una tarea permanente de revisión. Entonces quizás los obstáculos no son tanto en la calle, en la marcha. Eso todos tenemos experiencia porque además ya con todas las marchas que tuvimos y otras compas que tienen súper, que manejan seguridad, que manejan lo jurídico, que manejan, o sabemos organizar la marcha, podríamos decir, ¿verdad? Pero las tensiones, los conflictos entre las personas, los liderazgos, un poco gestionar eso es el de gran desafío de la plataforma, ¿verdad? Que como dice Michi, a veces somos un montón y da re gusto y hay un ambiente súper colectivo de fiesta y no sé qué. Y hay un momento que es sostener tipo militante, que estamos poquitas, que hay que mover, tiene que salir igual, tiene que no sé qué. Entonces ahí recae mucha más tensión y responsabilidad sobre las personas, ¿verdad? Pero siempre intentamos que el espacio que sea amplio, que las compañeras participen, que vengan, que estén. Y tiene que ver con cómo uno plantea la convocatoria, cómo está, cómo circula la voz, cómo participan distintas personas, ¿verdad? Y de un tiempo a esta parte, te cuento porque este es como un espacio para reflexionar desde la cultura y desde el arte. Para el primer 8M y el primer 25N, la presencia de compañeras del mundo del arte cambió. Yo creo que esa dinámica y ese cambio que decimos, que fue generacional, que fue discursivo, que fue
que venía de una ola internacional, también tuvo que ver con que las compañeras artistas fueron muy protagonistas. O sea, muy protagonistas a ese nivel de preparar la marcha, que la marcha termine en un festival que sea de un gran nivel, que haya un escenario, que haya un fondo, que haya una imagen linda, que el discurso esté trabajado, ensayamos, practicamos. Las compañeras de arte hicieron, por ejemplo, hicieron un acompañamiento para el primero y el segundo, hicieron un acompañamiento a las compañeras que hacían performance, que se reunían semanalmente, o sea, como ensayaron muchas performances que fueron creadas para eso, o sea, compañeras bañadenses hicieron una obra, las compañeras o sea, fue un laburo artístico que fue así, para mí, y además las compañeras de arte venían y nos decían, este no es el discurso que queremos dar cuando veníamos así dura, nosotros queremos, no sé qué, no, nosotros queremos hablar de otra forma, queremos llegarle a la sociedad de otra forma. Entonces, cómo el arte interpeló a la política fue para mí el gran cambio. Para mí ese fue el cambio de paradigma que hubo en ese momento. Además de lo generacional, tuvo que ver con el formato. Y ahí las compañeras dijeron, si no hacemos una marcha potente y linda y que a la gente venga con artistas de calidad en escena, ¿qué le estamos dando a la gente? ¿Que venga a qué? A ver un trin, ahí un micrófono, una persona ahí esforzando de todo lo que puede, sin equipo, sin escenario, que es mucho del maltrato que hay al arte, que hubo mucho tiempo al arte en la política, ¿verdad? Como algo accesorio. O como hiper algo precario. Y como o algo muy descuidado. complementario. Y acá el arte era la esencia del evento también. O sea, la propuesta artística era la propuesta política. No es que era el anexo, un show posterior. No, era pensar los temas, trabajarlos en escena. Se hizo una selección de artistas que participen, quienes podían, quienes no, gente que tuvo, no, de no. O sea, un trabajo. Las compas de arte tuvieron un trabajo re enorme, que también a un nivel fue medio insostenible después en el tiempo, porque requería un nivel de trabajo muy grande, que ahí la gran tensión siempre fue, bueno, ¿cómo hacemos que, o sea, era todo bien, compa, pero esto no es un festival de arte nomás, es también una marcha, es también, entonces ahí se generaron unas cuantas tensiones en la dinámica de entender cómo funciona el mundo de la producción y cómo funciona el mundo de la política, en ese diálogo de que queríamos las mismas cosas. Y ahí hay formas y mundos muy distintos, porque en producción también hay una cosa jerárquica súper fuerte, súper grande, que hace que salga todo bien, ¿verdad? Pero es una jerarquía acordada y pactada, que es lo que habíamos construido en el primer 8, en el 25. Entonces daba re gusto, las compas de arte daban instrucciones muy claras. O sea, yo conocí ahí un mundo espectacular que se expresó en escena. No sé si les invito a que miren sobre todo los espectáculos que hubo esos días. Las compañeras de Nimú impecables en ese sentido. Ellas muchísimo nos acompañaron y crecimos políticamente con ellas, crecimos un montón como feminismo. Y la verdad que nos trajeron propuestas para pensar lo que nos pasaba, para pensar nuestra propuesta política en clave de arte, ¿verdad? Que fue realmente muy transformador. Y a partir de ahí creo también que se sumaron un montón de chicas que hacen arte, perfo, después surgieron festivales de chicas que hacían música, se empezó a cuestionar la presencia de las chicas en el arte, se empezó a identificar también contenido machista, el gran debate en obra, autor, todos los debates que trajo el mundo del arte y que tenemos o acompañamos en otros lugares, pero que son debatazos, ¿verdad? Entonces, fue genial en ese sentido para mí. Y ese es el gran desafío, cómo seguimos convocando en estos diálogos, ¿verdad? Pero no solamente con el arte, cómo convocado, porque en el primero también estuvo el sindicalismo muy presente con su dinámica y también fue ocupado porque era un paro. Y quienes saben hacer paro, o sea, quienes saben parar sus lugares de trabajo, son las compañeras sindicalistas, ¿verdad? Entonces hubo así muchísimas cosas que pasaron además de la marcha, ¿verdad? Entonces, que después fue cambiando en su dinámica y estuvo bueno, pero yo creo que ahí, que creo que después se ve atravesado en toda la acción política de ahora, que tiene mucho de performance, la acción de ahora, esto de estar en la cámara, esto del TikTok, esto de estar acá. Creo que nosotras ahí aprendimos también este valor, ¿verdad? Y fue así súper importante. No, de hecho que la marcha en sí ya es un performance, o sea, ya es una articulación, ya es una organización, el parar calle, el expresar como uno puede a través de muchos medios,
Lo más interesante también, justamente cuando hay una causa que muchas veces falta un poco en el arte del artísimo hartazgo, que es una técnica. El arte es una expertise, es un techné, es una modalidad, es una disciplina, son instituciones. Los artes ya tienen sus propias instituciones, tienen milenios. Pero luego eso fue quedándose como solamente en formas. Y la forma es, nos llenamos de formas, pero ¿dónde radica la fuerza de nuestro trabajo? Siempre digo. Entonces, uno como artista o está como hipnotizado por las formas, atravesado por una estética particular de cada disciplina. Luego nos vamos a practicar, a empezar a adentrarnos en esas técnicas y se queda todo en la técnica. Y qué es lo que uno después quiere contar, qué quiere narrar, y se queda vacío, porque la mala academia, como digo, es que te llenan de técnicas, pero en realidad no te hacen pensar el aquí y el ahora, el qué está pasando, el qué atraviesa en tu vida, el qué es lo que te mueve a como persona más allá de las formas del arte. Entonces, una coalición así y que tenga tanta repercusión y que conecte con un sector súper importante, amplio, diverso en Paraguay, que está, ¿verdad?, queriendo ser, siempre fue, ¿verdad?, históricamente lugares problemáticos porque el poder y la hegemonía patriarcal, machista, es la que domina los partidos, ¿verdad?, oficialistas, y los que tienen copadas todas las estructuras de poder. Hacen lo que quieren. Si es que nosotras no hablamos, si es que nosotras no nos paramos, van a seguir haciendo lo que quieren. Entonces es como, el arte es como un medio, no es un fin. El arte es un medio, es una herramienta que nos ayuda a expresarnos, pero todavía en las marchas está fuertemente el condimento, y fue interesante que sí hayan habido estas discusiones, porque el arte puede llegar a copar todo esto, ¿no? Y podemos llenarnos de muchísimos números artísticos propiamente, como un festival, propiamente ya. Pasada la marcha, hay un tono de festival, sí o sí, como se pone el gran escenario, un gran equipamiento, un montón de números, pero no perder esa esencia. A mí me parece de que es una causa, un movimiento político, y que seamos conscientes de eso como organización. A la hora bien de ir colocando los eslabones de toda la estructura que tiene este gran performance, que es los paros del 8M y el 25N, y que siempre está muy conectado con una causa que todavía tiene muchos lugares que pelear y que conseguir, y que creo que se consiguió a lo largo del tiempo, en estos años. ¿Cuáles fueron las ganancias a nivel político en materia de derechos, que creen y sienten de que los paros hicieron gran parte del trabajo y fueron de gran ayuda, ¿no? Yo creo que las marchas, bueno, ahí yo antes de responder a eso, quiero decir que creo que algo súper interesante, y creo que a muchas nos aportó, digamos, como esta conversación, porque toda la cuestión de arte era parte central de la discusión política, de la preparación. Entonces, el equipo de arte venía con una propuesta y había un diálogo. Entonces, ahí muchas entendíamos mucho mejor digamos, lo que artísticamente se pretendía, pero también había un diálogo donde decíamos, y podemos mover esto. Y es súper interesante porque muchas venimos como de, no sé, la militancia esa más dura, más de la palabra, más de la complejidad, más de las palabras complicadas, más de las oraciones densas, digamos. Entonces muchas fuimos como aprendiendo que había otras maneras de hacer que están buenas también, que seguramente no serán satisfactorias para mí en términos, ponerle de explicación de la complejidad, pero que pueden tener un impacto mucho más grande, tal vez en un público más amplio. Entonces, en ese diálogo creo que muchas aprendimos muchas cosas, y creo que también como plataforma, las que somos más de y no venimos del arte, algo le aportamos también a la construcción de lo artístico. Entonces, esto que vos decís de viene la técnica y cómo se llena eso, creo que el espacio que nosotras construimos logró un poco eso. O sea, nuestras compañeras venían con las técnicas, con alguna idea, nosotras les dábamos alguna y ahí dialogábamos, y nosotras también muchas aprendíamos a entender de dónde venía esa construcción de eso que se iba a poner ahí afuera. Entonces,
era como que, y cuando la gente decía, ¿y por qué tal cosa? Y tipo, todo tenía una razón de ser, todo se había discutido, todo, o sea, ¿por qué hablaba primero, o sea, primero este número, después este otro, el orden, quién, cómo, o sea, o sea, la decisión identitaria incluso de quién estaba arriba y quién no, todo tenía una razón de ser. Y estaba bueno porque después incluso las que no veníamos del mundo del arte éramos capaces de explicar eso a otra gente que venía y nos decía, bueno, ¿y por qué hacen tal cosa? ¿Y por qué hacen tal otra? Porque nunca ando falta ya nada en la que viene y te va a decir Claro. por qué país hiciste A y no hiciste B, ¿verdad? Entonces, como era toda una discusión colectiva, y todos entendíamos por qué cada cosa estaba como estaba, éramos capaces de sostener eso también otras que no venimos del mundo artístico. Y para mí eso fue muy genial y es como algo que tratamos de seguir sosteniendo, ¿verdad? Yo diría que a partir justamente todo esto que construimos, creo que prácticamente hoy en día nadie, incluso desde el Estado más conservador, que es el que tenemos, puede dejar de decir algo sobre los derechos de las mujeres. O sea, estamos tan presentes que algo se tiene que decir, aunque sea para caretear, ¿verdad? Obviamente, no sé, hay todavía un paso que dar para que efectivamente haya una influencia y eso tiene 10 millones de factores. El conservadurismo propio de Paraguay nos gobierna el mismo partido desde hace más de 70 años. Sí. O sea, hay un montón de condiciones que son muy complejas en términos estructurales, pero creo que hoy en día ya nadie puede dejar de decir algo sobre los derechos de las mujeres. Y ahí yo creo que nosotras lo logramos. Creo que nosotras logramos ser actoras políticas que hemos colocado un tema en la agenda y que estamos presentes. O sea, yo creo que hoy prácticamente no se puede mirar ninguna agenda política sin que algo se tenga que decir de los derechos de las mujeres y esto no era así Exacto. hasta hace un tiempo. Y yo creo que nosotras como movimiento, digo la plataforma, pero también digo más ampliamente, lo logramos en ese sentido y estamos ahí y somos actoras políticas y tenemos cosas que decir y nos llaman a preguntar qué opinamos de ciertos temas y está ahí. O sea, cuando ocurren casos de feminicidio, o sea, es algo que se levanta, no es bueno, se murió otra y hace la estadística. No, hay una reacción, hay un intento de discusión. Obviamente hay otros temas que también nos encantaría que sean más visibles, además del tema de violencia, pero sí creo que hemos logrado colocarnos como actoras políticas en una agenda donde todavía hay mucha disputa, ¿verdad? Hay mucho todavía que disputar. Claramente la idea que muchas de nosotras tenemos de cómo encarar los derechos de las mujeres no coinciden con lo que desde el Estado y sobre todo del partido de gobierno se presenta, pero sí somos actoras que tenemos cosas que decir, que estamos ahí presentes y que de alguna manera nos tienen que consultar. Y yo creo que eso lo logramos entre todas. Siento igual porque hasta en los periódicos, los medios más conservadores, sí o sí sale, bueno, la paridad de género en la Cámara, falta esto, cuántas mujeres representantes en el país están ahora. Todavía se ve diferencia para que un medio así saque esto. Es como, para mí es un logro porque son selectivos, juegan a favor del poder, entonces es como el poder actual de los que tienen. Me parece que es una ganancia también un poco los tiempos a nivel de que los medios de prensa no son solamente, ya no tiene solamente un grupo específico de periodistas o personas solamente que se dedican a recolectar información, sino que ahora todos tienen la palabra con las redes sociales, con los medios, con el Twitter, con el Instagram. Se hace un eco mucho a nivel, ¿verdad?, tecnológico. Yo creo que ayudó muchísimo. Entonces, ¿quiénes serían referentes para ustedes a nivel político y artístico que sientan que dialoga un poco con la marcha, ¿no? O a que más o menos tratan de, no sé si no es aspirar, sino también un poco de conectar y se sienten afines. Puede ser tanto articulaciones internacionales como también filósofas o políticas, que va por ahí un poco la pregunta, pero también se puede unir como si la plataforma tiene algún contacto a nivel regional con otras coaliciones feministas y hay como debates o un intercambio sobre la situación actual de cada lugar y cómo se comparten experiencias o no, o cómo. Antes de responder eso, quiero nomás responder la otra, o sea, reflexionar sobre la otra pregunta anterior. Sí, porque creo que todo el mundo habla del derecho de las mujeres, menos Santi, que no nombró más. O sea, es lo que se viene, ¿verdad? Sí. Lo que se viene es
retroceso probablemente, una puesta en duda de los derechos que tenemos, una complejidad grande en el escenario porque hay como toda una construcción de una mujer en que nosotras habíamos avanzado en términos de discurso en el movimiento feminista y en la realidad en Paraguay ahí creo que lo que dice Michi es clave, o sea, creo que nosotras como plataforma venimos a sumarnos a todo este esfuerzo que hicieron las primeras feministas, o sea, un grupo de feministas de la democracia que construyeron la constituyente, que trabajaron en las leyes, que hicieron todo un montaje institucional que nosotras venimos a reforzar con una presencia en calle, con una exigibilidad de leyes, porque teníamos un montón de leyes que no se cumplen. Nosotras venimos a decir, esta generación y las que vienen a decir, sí, hay leyes, pero no están cumpliendo, no hay presupuesto, hay machismo, hay violencia, hay que ajustar esta ley, hay que meter, faltan sujetos, faltan sujetas, falta que se mire más otra cosa. O sea, y creo que es un condensar de un trabajo del movimiento feminista que es histórico, ¿verdad? Esto que Michi contaba primero, que venían antes haciendo un trabajo súper importante institucional que tiene que ver con haber construido el Ministerio de la Mujer, con haber hecho el esquema legal como venimos, los tratados internacionales, todo lo que se construyó para que podamos tener un andamiaje institucional y legal que nos permita hoy pelear porque se cumpla, ¿verdad? No que exista. Y nosotros ahora estamos frente al desafío de, vamos a ver si esto se va a mantener, si esto vamos a lograr sostener, si vamos a defender, estamos en una etapa defensiva, ¿verdad? Entonces es un lugar, y ahí creo que tenemos una potencia de articulación, que somos una voz que está en movimiento, una voz que construyó liderazgo, una voz que tiene presencia en calle. Y creo que eso nos da, como dice Michi, nos llaman, nos preguntan, nosotras nos vamos, hacemos lobby, estamos presentes, o sea, estamos intentando cambiar nuestra dinámica también a una forma de diálogo más inmediato con la realidad, y no solamente en las marchas, sino de una interpelación más en los lugares más políticos. Claro, más presente, ¿verdad? Como articulación, porque nosotras lo que hacíamos en esta performance, que es la marcha, en esta gran acción política que es la marcha, teníamos como una manifestación de fuerza que después no necesariamente tenía un correlato de conquista de derecho inmediato, pero sí tiene el correlato de transformación de las organizaciones que luchan por eso de forma inmediata. Porque ¿qué pasó con el 8M y el 25N y todo este movimiento? Montón de chicas empezaron a cuestionar sus propios espacios políticos. O sea, esa para mí es una transformación muy grande que nosotras logramos. Total. O sea, las chicas fueron a interpelar sus sindicatos, fueron a interpelar los centros estudiantes, fueron a interpelar las escenas, fueron a interpelar los institutos. O sea, vimos que se cambió. O sea, no solamente se habla de la mujer, en las organizaciones ya no se puede más hablar solo en masculino, no pueden no tener presente a las mujeres, no puede hacer un panel y que estén todos varones, lo siguen haciendo, pero saben que le vamos a crachar, que va a haber una cosa ahí, como por lo menos una pregunta, che, no había ni una chica que hable sobre este tema, porque también hay como una costumbre de que hablemos de violencia, de aborto, de hijos, de no sé qué, pero no de economía, no de relaciones internacionales, no de geopolítica, no de arquitectura, no de muchas cosas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que siguen siendo territorios donde prima la palabra masculina, y en esos lugares es como que en la impronta del movimiento, la fuerza que tuvimos le da a las chicas como, vos te dan FADA y hay ya un espacio, en medicina hay un espacio, las chicas se están organizando, lugares que son de hegemonía fuerte masculina, ¿verdad? Que cuesta mucho romper ciertos paradigmas. Entonces creo que eso le posibilitó el movimiento a las chicas, y siguen llegando las chicas deportistas, las chicas que caen así, o juristas, o bomberas, que vos decís, territorio que nosotros como yo todavía de que, claro, que no estamos, y que la política no le presta atención, la política tradicional no le presta atención a esos lugares. Por ejemplo, la Asociación de Madres y Padres con TEA, todo lo que es la discapacidad y ese mundo encontró en el feminismo también un aliado para mover temas, porque claro, ¿qué hacen los feminismos? Levantan la bandera de la diferencia, en igualdad, ¿verdad? Entonces, muchísima gente encontró ahí un espacio donde poder venir, las secuestradas, la víctima de feminicidio, un montón de gente viene a la plataforma y dice, tengo este tema, y vení, claro, vamos a hablar de esto, claro. Incluso en un momento llegaron a entrar mujeres del Partido Colorado y dijimos, fuck, la diversidad se está ampliando un poco más de lo. Entonces, ¿qué discutimos, verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Tenemos que discutir. Pero ustedes, ¿qué piensan de la intervención del partido? Claro,
el nivel de contradicción tan grande que había entre su deseo feminista y la práctica de su articulación política hizo que ellas no puedan permanecer en el espacio, ¿verdad? Porque eran permanentemente interpeladas por una realidad que el partido de gobierno proponía. Entonces ella se les complicó el escenario, Ajá, ¿verdad? su presencia misma No, y también interpeló. ahí estamos de izquierda, están las liberales, estamos, o sea, es como un abanico ideológico súper grande que nosotras súper celebramos que sea así, además del campo, la ciudad, las compañeras trans, que también todas traen la complejidad de la calidad de la participación, la voz de que tienen mayor influencia o no, el tema de poder estar en las reuniones, cómo hacemos, es todo un desafío, o sea, o sea, esta igualdad que decimos no es tan fácil de ponerla en práctica. No. Es súper linda en el diálogo y decir eso, pero cuando vos querés materializar quiénes van a hablar, quiénes van a poner el cuerpo, en qué tiempo podemos estar, siempre alguien queda fuera, lastimosamente siempre alguien queda fuera. Y esa es la disputa. Y la disputa nuestra es mirarnos a nosotras mismas y decir, no tenemos que estar siempre las mismas, tenemos que cambiar, que eso es todo un desafío. Nosotras cambiamos vocería, nos formamos en vocería entre nosotras porque Michi sabe hablar, entonces siempre vamos a mandarle a Michi, ¿verdad? No, vamos a hacer un ensayo para que no sé qué, pero después a veces llega un momento que las compañías no se pueden ir, no se quieren ir, entonces se va Michi, por ejemplo, o sea, y ahí pero hay una Siempre. discusión, y hay un intento, y hay también una interpelación cuando nos dicen, siempre están las mismas, bueno, pero cuando le decimos que vamos, no vienen otras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es permanente, pero ahí hay que hacer un esfuerzo colectivo siempre. O sea, la inclusión implica un esfuerzo. Completamente. Implica un esfuerzo y un esfuerzo colectivo. Implica en plenaria a veces ceder, callarte, esperar que se arme el bardo, esperar que otro resuelva, no sé, en la marcha misma. Pero cuando hay acuerdos, podemos respetar eso. Como decía Michi, cuando hay acuerdos sobre la escena, por ejemplo, el escenario, siempre viene gente que te dice, yo me quiero subir a hablar, yo quiero decir que quiero subirme, no sé qué, yo también tengo una banda acá que yo quiero decir, ¿por qué me excluyen? Gente así que además, que merecería tener un espacio en la escena, ¿verdad? Pero vos le decís, mira, acá hay una organización y está pensado cada uno de los tiempos, igual nomás, o sea, te bardean en redes, ya nos han escrachado, nos han dicho que le excluimos a gente, pero nosotras como colectivo sabemos que eso fue un acuerdo colectivo y que no es que se le ocurrió a Violeta, que es la de arte. No, discutimos, entonces todas podemos bancar eso y cuando te preguntan, che, ¿qué te embola feminista? No le dejaron subir a no sé qué. No, ¿sabes qué? En realidad se acordó en plenaria y no podíamos estar. Entonces, bueno, Ya. todas esas dinámicas es, creo que parte de las conquistas políticas que tuvo el 8, ¿verdad? O sea, la plataforma, ese espacio de interpelar las organizaciones que hacen parte y su composición, de que el sujeto, no solamente mujer, sino el sujeto diverso, sea ya un sujeto que se interpreta en todos los espacios, o sea, no se puede no hablar más. Incluso hay algunos espacios donde ya no se puede más no hablar de lo LGBT. O sea, ese también es una conquista que tuvo este feminismo, por lo menos que desde siempre se puso esa impronta también. Entonces, yo creo que ahí lo que está, hemos dado muchísimas más herramientas a toditas las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos, que después se van y disputan en distintos frentes la transformación de la realidad. No es que nosotras fuimos las protagonistas porque no nos da el cuero la vida, pero sí se generó como esta cosa grande de diversos lugares, gente que está cuestionando y no permitiendo más que no estemos nosotras, ¿verdad? ¿Tienen contactos por fuera de las mismas organizaciones, con las mismas causas, al menos a otras organizaciones, o tuvieron alguna influencia, o alguna especie de guía, o fuerzas anímicas, lo que sea, ¿no? Es importante también como, yo digo, es una red, ¿no? Es una red y si hay de verdad una coalición en la que nos comunicamos de repente, no sé si representante, porque si bien es interesante justamente este aspecto horizontal que se trata de mantener, siempre hay liderazgos, ¿no? Y siempre hay alguien que maneja, por ejemplo, las redes sociales y que eso es como la cara visible prácticamente con la gente de lo que es la organización. O si tuvieron contactos o si estuvieron en otros lugares también, con respecto a un poco, para luego poner aquí y subirnos a la ola por completamente, ¿no? Bueno, yo creo que las organizaciones que estamos en la plataforma tenemos redes. O sea, muchas de nosotras, como organizaciones que hacemos parte de la plataforma,
tenemos redes también más regionales, internacionales. A nosotros nos pasó en el consultorio esta semana, por ejemplo, que nos llamaron de Argentina después del resultado de las elecciones. Entonces, como que toda la movida que estamos haciendo con relación a la ley Lizarella, que pretende prohibir el género en la educación y otro tipo de cosas, como que está resonando más porque hay movidas a nivel regional que medio se parecen, digamos, ¿verdad? Entonces, para mí fue súper interesante, pues fue como un contacto que venía de Argentina, que normalmente es como, ay, acá estamos, está todo bien porque tenemos todas las leyes, la avanzada y no sé qué. El diálogo, por ejemplo, esta semana fue desde otro lugar. Era como, después del resultado de las PASO, acá estamos ante esta posibilidad, no sé qué, ¿ustedes qué hacen? Es la primera vez en mi vida que alguien de Argentina me pregunte, ¿ustedes qué hacen o cómo hacen? Y yo acá te voy a explicar cómo es la resistencia, compañera, ¿verdad? Entonces, creo que es como re interesante porque estamos como unidos en la desgracia últimamente. Pero, o sea, ¿qué quiero decir con esto también? Que hemos logrado levantar nuestra voz a ciertos temas y eso ha repercutido a nivel nacional y también a nivel regional. Y eso nos permite un diálogo en puntos que son como, digamos, como toda esta movida en contra del género, no es una movida solo de Paraguay, es una movida regional, es una movida global y que está resonando en otros lugares. Nosotros siempre, o sea, yo mi eterno lamento es como Paraguay es un laboratorio de ideas antiderechos. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones que son complejas y que hay un nivel de conservadurismo bastante grande en Paraguay, en el contexto de la región, pero también hay un nivel de invisibilidad muy grande. Entonces, esos dos elementos permiten que en Paraguay se pruebe cualquier cosa y después, si sale bien, vos después ves la misma movida en otros lugares. O sea, entonces, ese laboratorio hoy, porque nosotras estamos hablando de esto, está siendo más visible. Y al ser más visible, estamos encontrando cierto, o sea, resuena en algún lado también en movidas que son similares en otros lugares de la región. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta últimamente es, a partir de todas las movidas que nosotras estamos haciendo a nivel nacional, que estamos movilizándonos, por lo menos desde la palabra, no sabemos realmente qué impacto vamos a tener. No sé si vamos a parar uno o dos proyectos de leyes, honestamente, porque no sé si tenemos esa capacidad, y aunque los números no dan, porque estamos frente a una aplanadora colorada, etcétera, pero al menos usamos nuestras herramientas para llamar la atención, para decir, miren, esto está pasando en Paraguay, esto es grave, esto no es un problema solo nuestro, y creo que está teniendo cierto eco, y eso está bueno. Entonces, de alguna manera generamos redes, o sea, la plataforma como tal, tenemos un poco esta complejidad que yo decía en algún momento de la inorganicidad, entonces no necesariamente como plataforma articulamos más a nivel regional con otras plataformas, pero sí la plataforma articula a través de sus organizaciones, porque todo viene a la plataforma otra vez al final, ¿verdad? Sale de la plataforma un montón de cosas y la plataforma es un lugar de resonancia de cosas que las organizaciones hacemos en función de todo el trabajo de incidencia, por ejemplo. La plataforma es el sustento, digamos. O sea, nosotros ponerle que en el consultorio podemos escribir una nota técnica sobre un proyecto de ley, pero lo movemos con la plataforma y damos como herramientas que también para nosotras es genial que otra gente se apropie, que se traduzca a un lenguaje más popular, porque bueno, las abogadas siempre hablamos complicado, entonces es como hermoso cuando alguien toma eso y lo puede decir mucho más sencillo, en guaraní, de otra forma, y entonces es como que nosotras ponemos esto que es nuestra expertise, pero otras ponen otras expertices y finalmente el trabajo es de todas, ¿verdad? Entonces creo que estamos como armando redes desde esos lugares y desde el lugar de saber que nos tenemos, que estamos acompañadas, que si nosotras hacemos una movida, la plataforma nos va a apoyar como plataforma, nuestras compañeras están atentas, todas estamos atentas a lo que todas hacemos y nos potenciamos recíprocamente. Entonces desde ese sentido hacemos como redes nacionales que están siendo más nacionales porque hay movidas en Encarnación, hay movidas en Ciudad del Este, hay movidas en otros lugares, no solamente en Asunción, y a la vez hacemos redes a nivel regional llamando la atención sobre lo que está pasando en Paraguay. Referencias políticas, están como desde las clásicas de la Simón o más o menos latinoamericanas actuales. No sé si alguna está como bien estudiando eso o teniéndola siempre presente. Y también referencias artísticas nacionales también de ustedes que vieron y que también tuvieron impacto en cada una de ustedes y que resuenan un poco con la causa. Y ahí hay distintas cosas, ¿verdad? O sea, para mí es súper amplio eso porque, por ejemplo, hay artistas Rocío Robledo, por ejemplo, que promueve un festival, acompaña al mundo de las mujeres que hacen música, ha elevado ese discurso a un nivel
súper interesante de disputa, pero también pedagógico para las otras causas políticas, es decir, la presencia en festivales, la presencia de mujeres que hacen música, es importante, es igual que la paridad democrática, es igual o que haya gente en el mundo del trabajo. Este es un espacio de trabajo, es también un espacio de inclusión que tiene que ser pensado, y que eso ha generado que se formen bandas de chicas, que las chicas entre ellas se reconozcan en su talento, que empiecen a formarse técnicas también, que hagan las luces, que hagan el sonido, o sea, todo lo que compone el escenario. Nosotros, por ejemplo, en los 25 de los 8 queríamos que todo el staff que arma sea mujeres, y ese es un gran desafío que hasta ahora no logramos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es como mucho trabajo con la producción para que por lo menos los varones que se acercan a hacer esos trabajos también tengan un nivel de reflexión con nosotras que pueda ser interesante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de aporte como el que hace Rocío, por ejemplo, son invaluables, ¿verdad? En términos de lo que significa, recuperó también bandas históricas, las puso en un lugar protagónico en la historia del rock, en la historia de la música, visibilizó claro, a todas las chicas que, no me acuerdo cómo se llama esta que murió, las California Superstar, Catunga, todo eso, elevar eso, después tener, y todo eso es pensando en su propio terreno artístico, donde ella pisa, donde ella también batalla con la productora, con tener un disco, o sea, haciendo su propio trabajo, ¿verdad? O sea, hay como toda una apuesta ahí que es súper interesante. Y después tener también las compañeras de Nimu, por ejemplo, que ellas desde su propuesta artística hicieron también toda esta cuestión de que, y ellas sí que nos bajaron así también en términos súper concretos, respeten el arte, gente, y respeten lo que nosotros hacemos. Eso tiene una expertise, no es improvisado, es esto, es aquello, y ellas han incorporado también un montón o ya traían y potenciaron en la presencia de mujeres y de la reflexión de género y de todo lo que involucra en su propia producción, ¿verdad? Y en sus propias cuestiones. Y después tenés gente que, no sé, que te hace pensar en la calidad del discurso, pero eso ya es más a nivel personal mío, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con Gaby Zucolillo, por ejemplo, aprendí un montón de cosas sobre lo que es la mirada de lo que vos querés decir y cuál es el formato, en qué estás diciendo, qué reproducís de lo que vos criticás cuando haces un formato u otro, cómo en realidad haces crítica desde la producción que hace, sea fotográfica, sea de video, entendiendo también las contradicciones, mirando a los artistas, entendiendo, porque ahí hay toda una producción que es de pensamiento con el arte que está muy, muy cargada, ¿verdad? También de lugares comunes. El arte también tiene un montón de lugares comunes que se dice crítico y no lo es, que el propio centro te dice que es periferia, que hay ahí también disputas de poder que son súper grandes y que está bueno poder entenderlas. Y después, bueno, tenés un montón de otras artistas a nivel regional que desde el stand-up, en la comedia, el cine, que han traído propuestas distintas que interpelan y que nos apoyan en términos diversos, ¿verdad? Después también tenés Jennifer Hicks, por ejemplo, y su propuesta artística, que es otra, pero también posiciona una cosa, y no es así la militante de la bandera, pero donde está y pone es una escena feminista. Presencia, claro, y ahí tenés, no sé, de todo hay, ¿verdad? O sea, y las mujeres que se destacan en el arte no pueden dejar de reconocer que les costó, que hubo otras mujeres que la apoyaron y la acompañaron y que eso les posibilitó estar en otro lugar, ¿verdad? Y después también tenemos adentro de la plataforma y en todo el movimiento feminista tenemos un montón de chicas que estudian arte, ¿verdad? Y que usan el espacio de las marchas y de la plataforma para poder encontrar una temática sobre la que hay que hablar, encontrar gente que se prenda cuando se hizo las canciones Sin Miedo, Claudia Miranda también desde la música, la composición, ahí se prendió gente que hacía video, que hacía coreos, que hacía un montón. O sea, en la marcha vos te vas y siempre te das cuenta que parece así, parece examen final de las artes, porque están ahí, performan en cada cuadra, ¿verdad? Y las chicas se recontra juntan, piensan, arman, y es fantástico tener
en un montón y además convocan a gente. O sea, ¿quién quiere formar parte de esta perfo? No es que hacen entre las artistas nomás, sino que le llaman a Es abierto a las también. mortales que no vayamos a ir a hacer tipo, no, acá tenés que hacer esto y toda dura, para aprendemos a hacer no sé qué, la. Y después también cada uno se ubica más donde su rol le. Pero está bueno porque es un lugar de creación. Y el feminismo es un lugar de creación, la verdad, porque Sí. finalmente, ¿qué hay que dar el feminismo? Da una voz y un espacio donde no se juzga tanto, por lo menos, no se juzga como se juzga afuera. Entonces ahí, O claro, se con lo que se invisibiliza, juzga, no entonces se visibiliza. juzga, o sea, se te da ese permiso de que vos hagas tu perfo con tu cuerpo, de que vos encuentres tu voz, de que vos no sé qué, de que vos escribas acá, hagas tu olla, estés allá, estés acá. Una práctica. Entonces de es cómo una práctica visibilizar que, desde cada uno de sus claro, lugares. hay lugares de enunciación demasiado diversos y el feminismo celebra la diversidad, que es lo que a los otros movimientos un poco le cuesta, ¿verdad? Sin duda que hay hegemonía dentro de los feminismos, hay cuerpos más privilegiados que otros, hay discursos que están más valorados que otros, sin duda. Pero el feminismo hace un esfuerzo por revisar eso. No sé si lo logramos todo el tiempo, pero por lo menos hacemos este esfuerzo de mirada autocrítica, de ver, bueno, quiénes no están en. Y finalmente es también un espacio interpelable. Cuando nosotros llamamos a la plaza que la gente se vaya con la propuesta, es que estamos abriendo el debate, no es en una comisión cerrada de no sé qué, donde tenés que conocerle a alguien para que te invite para no sé qué, no, está abierta, las convocatorias están abiertas y la gente que así, hay disputas, sí, no todo es color de rosa, sí, ni lila, ni rosa, ni lila, ni arcoíris, todo la construcción colectiva es compleja, ¿verdad? Pero el feminismo da una posibilidad de diálogo que para mí es muchísimo más abierta que. Sí, es muy potente. Y yo creo que esa es la potencia más grande del feminismo, que se deja interpelar y que celebra la diversidad, ¿verdad? Que es la gran propuesta de la sociedad que tiene el feminismo de transformación, ¿verdad? Y en la plataforma, en alguna instancia, es también eso, ¿verdad? Trata de ser, por lo menos. Bueno, creo que sí podemos seguir incluso con más anécdotas. Para mí, este episodio me parece súper interesante. Creo que todas las que estamos acá en la producción, todas somos chicas, obvio. Entonces, celebro eso también, amigas, colegas que están también acá ayudando. Son grandes profesionales y nada, el feminismo es una ola que crece y va a seguir teniendo, creo, repercusión y vamos a seguir ganando muchos espacios, como también van a seguir presentándose desafíos y eso es lo interesante. Y bueno, les agradezco por tomarse todo este tiempo en este día. Por suerte se prestó para encontrarnos. Para mí el feminismo es un lugar de encuentro también, sobre todo la marcha. Me encuentro con gente y con muchísimas artistas con las que quizás en mi vida no llegue a trabajar, pero ahí nos encontramos. Entonces eso también me parece muy bello. Es un lugar donde cosas que me atraviesan todos los días, yo lo puedo exponer. Es un lugar desafiante en el arte, cómo traspasarlo, cómo transmitir eso, más que comunicar también. Qué fuerza toma la voz en las marchas y cómo conglomera y cómo como un imán atrae a diversas generaciones que bueno. Muchísimas gracias Natu y Michi por estar acá. Bueno, este fue el segundo episodio de las sesiones abiertas en formato de entrevistas del Diplomado Colmenar de Artes Vivas en su primera edición, que es apoyado por la Secretaría Nacional de Cultura en sus fondos de cultura concursables y el ICPA Goethe Centrum, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, y gracias, chicas.